Hola, hola, Dios los bendiga, mis amados hermanos. Fuerte abrazo a la distancia. Siempre será un verdadero honor compartir la palabra del Señor y la verdad que me siento muy honrado también de compartir con ustedes. Vamos a continuar con esta serie de estudios que le hemos puesto por título Las parábolas de Jesús y en esta ocasión vamos a estudiar la parábola del acreedor y los dos deudores. El acreedor y los dos deudores. Esta interesante historia la hallamos en el libro de Lucas capítulo 7, versículos del 36 al versículo 50. Dice en la versión Reina Valera de 1960, como prefacio, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decir. Él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos queridos, esta interesante parábola nos da muestra que no es la primera vez que el Señor Jesucristo tuvo la oportunidad de compartir con los fariseos. Los fariseos eran una secta religiosa en los tiempos del Señor Jesucristo, una secta religiosa que muchas veces tuvo encontrones con el maestro. De hecho, Jesucristo puso en evidencia la hipocresía que caracterizaba a esta secta. Este fariseo, que fue el anfitrión por ser el dueño de casa, tuvo la idea de invitar al Señor Jesucristo a que pase a su casa, se sirva unos alimentos y pueda departir con su familia y con el resto de coidiarios que tenían en ese entonces los fariseos, ¿no? Me imagino que además de Simón, quizás hubieron otros religiosos de aquel entonces sentados a la mesa compartiendo con Jesús. Hermanos, este fariseo llamado Simón, por lo que uno lee, uno se puede dar cuenta de que Simón no era un coidiario del Señor Jesucristo, no era un simpatizante de Jesús, no era un seguidor de Jesús. Y eso lo podemos evidenciar en el versículo 44 al 46. Y dice,
Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Entonces, el Señor Jesucristo hace una distinción entre la atención que tuvo esta mujer considerada pecadora y el anfitrión, el dueño de casa, Simón, el fariseo. La atención que le brindó esta mujer llamada pecadora y la desatención que recibió Jesús de parte de Simón, el dueño de casa, el anfitrión, era una diferencia bastante marcada. Primero, esta mujer estaba a los pies del maestro, estaba detrás de él llorando. Y dice la palabra del Señor que con sus lágrimas, tanto era su lloro, que con sus lágrimas ella podía lavar los pies del Señor y con sus cabellos enjuagar sus pies. Ella tenía un frasco muy valioso, muy cotizado, un frasco de alabastro que contenía un perfume muy rico, muy delicioso, de alto precio. Ella, por lo que cita la palabra, ungió los pies del Señor con este perfume. Hermanos, sin duda alguna, el Señor Jesucristo destaca la atención que tuvo esta mujer llamada pecadora, ¿verdad? Y marca una diferencia con la desatención de parte de Simón el fariseo. Miren, la palabra del Señor nos cita en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 7, unos capítulos más adelante. Sin que usted pierda la cita bíblica, vámonos a Lucas capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra del Señor, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Los fariseos, hermanos, tuvieron varios encontrones con el Señor Jesucristo. Eso es evidente. No quiero decir con esto que todos los fariseos, por tener encontrones con el Señor, fueron desechados espiritualmente y todos se perdieron. No, porque de hecho hubieron fariseos que creyeron en el Señor. Yo por citarles un ejemplo, en el libro de Juan capítulo 3, la palabra del Señor nos da cuenta de un famoso encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo, un líder eh, dentro de la secta de los fariseos, un líder espiritual, un hombre de connotada trayectoria, un hombre muy reconocido dentro de la secta. Y bueno, el Señor Jesucristo le da una explicación acerca del nuevo nacimiento, todos sabemos eso. Otro líder muy reconocido dentro del fariseísmo que se volvió cristiano es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era una persona muy importante dentro de esta secta, una persona muy bien reconocida, que posteriormente se vuelve cristiano. Ya no se llamó Saulo, sino que pasó a llamarse Pablo. Saulo significa grande, Pablo significa pequeño. ¿Y quién diría que este Pablo llegaría a ser el gran apóstol Pablo, el autor de casi todo el Nuevo Testamento? Muchas cartas escribió el apóstol Pablo y esas cartas las hallamos en el Nuevo Testamento. Volviendo a la cita bíblica que estamos estudiando, podemos darnos cuenta, hermanos, que el Señor Jesucristo varias veces trató con los fariseos. Ahora, en el versículo 37, en esta escena aparece una mujer. Dice, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. No da el nombre de esta mujer, ni tampoco, hermanos, se señala en la palabra del Señor cuál era el pecado de esta mujer. Aquí se han dado varias respuestas y sin duda alguna son especulaciones. Unos dicen que esta mujer era una prostituta, otros dicen que esta mujer era una mujer adúltera, otros dicen que era una hechicera. Bueno, sin importar cuál sea el pecado, la cuestión es que aquí la palabra del Señor reconoce en esta mujer una mujer pecadora. Esta mujer siguió el rastro del Señor porque
no es coincidencia de que ella eh, haya sido partícipe de esta reunión. Era una mujer de la ciudad y ella se dio a la tarea de asistir a esta reunión que había organizado Simón el Fariseo. Ella estaba presente en esta reunión y ella contenía en sus manos un frasco de alabastro, un frasco que contenía un perfume muy delicioso, muy fino, de muy alto precio. Acerca de esto del frasco de alabastro, vamos a ver por la palabra del Señor que no es la primera vez que el Señor Jesucristo le acontece una situación así, de que una mujer desconocida, una mujer pecadora, se haya humillado ante su presencia y haya derramado aceite, y en este caso perfume, ¿verdad? Para ungirlo. La Biblia nos cita en el libro de Mateo capítulo 26, unos libros más atrás, Mateo capítulo 26, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, versículos del 6 al 13. Dice la palabra del Señor: Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué esto no podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. El Señor Jesucristo sin duda destaca la humillación, la atención y la sumisión de esta mujer que se postró ante el Señor, y este perfume, ¿verdad? Que en esta cita bíblica reconoce a este perfume cotizándolo en un gran precio, ¿verdad? Dice que lo derramó sobre la cabeza del Señor, ungiéndolo. Y el Señor Jesucristo posteriormente dice: bueno, esta mujer ha preparado este perfume, lo cual me va a servir para prepararme en la sepultura. Aquí los fariseos, no, en este caso los discípulos, para ser sinceros, los discípulos eh, se molestaron, se inquietaron de ver que cómo este perfume de gran precio estaba siendo desperdiciado. Y no estaba siendo desperdiciado. El perfume estaba sirviendo para ungir al Señor. ¿Se dan cuenta? Esta mujer estaba ungiendo al Señor. Estaba actuando en una esfera espiritual. Mientras que los discípulos estaban viendo con ojos lo material. Con sus ojos estaban fijándose en lo material, no en lo espiritual. Miren, obviamente ellos se escandalizan diciendo: bueno, pues hubiésemos aprovechado ese perfume, lo vendíamos y lo dábamos a los pobres. Una buena obra, sin duda. Pero el Señor Jesucristo destaca este momento tan especial, este momento donde esta mujer tenía un encuentro con el Señor Jesucristo. Y él dice: bueno, esta mujer no ha hecho mal. Todo lo contrario, ha hecho una buena obra conmigo. Y en referencia a los pobres siempre lo tendrán entre ustedes. A mí no siempre me tendréis. ¿Se da cuenta? ¿Qué es actuar de una forma espiritual y cómo es actuar de una forma material? Otro texto bíblico. En el libro de Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, vamos a leer del versículo 3 al versículo 9. Otro suceso muy similar. Dice: Jesús es ungido en Betania. Esta es la visión del mismo evento, ¿verdad? Una situación bastante similar,
pero desde la óptica del apóstol Marcos. Dice aquí la palabra del Señor. Pero estando él, refiriéndose a Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraba contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queréis le podéis hacer el bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Y hoy nos estamos acordando de esa mujer que ungió la cabeza del Señor con este perfume tan cotizado, tan rico, tan delicioso su aroma, que estaba siendo contenido por un vaso de alabastro. Más adelante vamos a hablar en detalle acerca de ello. Hermanos, el Señor reconoce la obra de esta mujer como una buena obra. Tanto en el primer pasaje que empezamos estudiando como en los siguientes pasajes, vemos que el Señor está reconociendo a esta mujer. En el pasaje que empezamos estudiando le llama mujer pecadora. En este caso, hermanos, no se reconoce a esta mujer como una pecadora. Lo que se reconoce es la buena obra que ha hecho con el Señor. Los discípulos se escandalizaron, se molestaron de ver que se estaba desperdiciando, entre comillas, el perfume de gran precio. Ellos creían pertinente vender ese perfume y con ese dinero recaudado dárselo a los pobres. ¿Cuál era el precio que se había calculado para este perfume? Aquí claramente dice la palabra del Señor en el versículo 5, 300 denarios. Como hemos estudiado anteriormente, un denario representa un día de trabajo. 300 denarios se asume que son 300 días de trabajo, casi un año de salario, hermano. Se da cuenta la cotización que tiene este perfume. Hermanos, volviendo a la cita bíblica, vamos a Lucas capítulo 7, versículos del 36 en adelante. Esta mujer llamada pecadora, que estaba a los pies del Señor Jesucristo, había derramado un perfume cotizado en unos 300 denarios. No solo que el perfume era caro, sino aún el vaso de alabastro era caro. Miren, acerca de esto del vaso de alabastro, dice la palabra del Señor en los pasajes que acabamos de leer que este frasco fue roto. Y obviamente, como era el frasco que contenía el perfume fue derramado en los pasajes anteriores en la cabeza del Señor. Y en el caso de esta mujer pecadora, sirvieron para ungir los pies del Señor. El alabastro, hermano, era una variedad muy fina de mármol que era extraída de Egipto. Y este envase muy delicado servía para contener los perfumes más caros. Hermanos, esta mujer no escatimó gasto con tal de estar en la presencia del Señor, humillada ante su presencia. Y vemos que el camino de la humillación fue el de la exaltación, una vez más. Dios exaltó a esta mujer pecadora. El que tenía que haber sido exaltado era Simón, el anfitrión de esta reunión, el dueño de casa, pero él no brindó la atención que el maestro merecía. Vamos a ver en detalle. En el versículo 39, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, este si fuera profeta,
conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Simón el fariseo no está hablando. Simón el fariseo está pensando. Y como el Señor Jesucristo reconoce muy bien todos nuestros pensamientos sin necesidad de expresarlos, Él conoce nuestras intenciones, nuestro corazón, lo más profundo de nuestro corazón, el Señor lo puede ver. Los hombres no tenemos esa facultad, pero el Señor sí. El Señor conoce muy bien nuestros pensamientos, por eso en nuestras oraciones aún debemos pedirle perdón a Dios por lo que pensamos, por nuestros malos pensamientos. En este caso, este mal pensamiento de Simón el fariseo nos da muestra, hermanos queridos, de que los fariseos despreciaban a los pecadores. Hermano, es que los fariseos, yo los reconozco como unas personas que no es que se creían santos, ellos eran santurrones, eran hipócritas, cínicos. Ellos no vivían la palabra del Señor, sabían mucho de palabras, conocían muy bien las escrituras, pero ellos no la vivían. Simón consideraba que esta mujer pecadora que había tocado al Señor Jesucristo, a través de ese contacto ya lo había contaminado. Imagínese usted. A ese punto llegaban los fariseos. Porque él dice claramente en el versículo 39, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca. Obviamente esta mujer llamada pecadora era conocido por todo quizás el pueblo a qué quizás se dedicaba, a qué clase de pecado tenía, ¿no? Ellos la señalaban. Pero el Señor Jesucristo responde por esta mujer. En el versículo 40 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Y ahí recién viene la parábola. Cita la palabra del Señor que un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. La parábola se reúne solo en dos versículos. Un acreedor que tenía dos deudores. Dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como veíamos en esta enseñanza, un denario representa un día de trabajo. Entonces, este acreedor tenía un deudor que le debía 500 días de trabajo. Estamos hablando de casi un año y medio de trabajo. Mientras que el otro deudor le debía solo 50 denarios. Estamos hablando aproximadamente de 2 meses. Hermanos, este acreedor, sin duda alguna, tuvo lo suficiente para poder tener deudores. Él tenía la solvencia suficiente para poder tener dos deudores. Tenía los recursos económicos para poder prestar. Y obviamente, este acreedor tenía la credibilidad para poder ofrecer estos créditos. Porque hay personas que te dicen, sí, yo te presto, pero al momento del momento no te prestan nada. Quizás porque no tienen o quizás porque no quieren prestar dinero. Hermano, este acreedor representa a Dios. Y los deudores, obviamente, somos todos nosotros. Nosotros estábamos en deuda con el Padre. Nosotros aún estábamos perdidos en delitos y pecados. Nosotros estábamos destinados a la condenación eterna. Pero gracias a la misericordia de Dios, que envió al Salvador de todo este mundo, al Salvador de naciones y de la humanidad entera, llamado Jesucristo, gracias a Él, esa deuda hoy está pagada. Hoy nosotros no tenemos un haber a nuestra cuenta. Hoy nosotros, gracias al Señor, no tenemos deuda con el Padre. Hoy estamos en paz. Nosotros, hermanos, hoy estamos en paz con el Señor.
El Señor le pregunta a Simón el fariseo, ¿cuál amó más? Y él le dijo, sin duda, al que le perdonó más, al de los 500 denarios. El Señor le dice, rectamente ha juzgado, porque dio la respuesta correcta a la pregunta. Hermanos, el denario era la moneda del tributo. Miren, los judíos no solo que estaban bajo el dominio del imperio de Roma en el tiempo de Jesús. Ese era el imperio que los tenía bajo esclavitud. Y no solo que era la opresión por la fuerza, sino que también había una opresión económica que los sangraba al pueblo de Israel. Eran los tributos. Era una obligación tributar al imperio de Roma. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 22, veamos el versículo 19. Mateo capítulo 22, versículo 19. Dice así la palabra del Señor, mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Un denario. Entonces, nosotros podemos reconocer que el denario, que representa un día de trabajo, era la moneda del tributo. Este acreedor tenía dos deudores, el uno de 500 denarios y el otro de 50. 250 fue perdonado a través de estas dos personas, 250 denarios. Entonces, habiendo reconocido Simón el fariseo la práctica del perdón que tuvo este acreedor a través de estos deudores, el Señor Jesucristo viene y prácticamente lo vapulea espiritualmente a Simón el fariseo. ¿Por qué empleo esta expresión? Porque el Señor Jesucristo lo pone en evidencia. ¿Para qué me invitaste a tu casa? ¿Para qué me invitaste a departir alimentos? ¿Para qué me invitaste a sentarme a la mesa si no me ibas a prestar la atención que me prestó esta mujer considerada pecadora? Y le dice el Señor, en el versículo 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Lo que te tocaba hacer a ti, Simón, Simón el fariseo, lo hizo esa mujer despreciada por su pecado. Despreciada por Simón y por todos los religiosos que pertenecían a esta secta de los fariseos. Hermanos, el Señor nos revela una verdad del cielo, una verdad espiritual. Dice la palabra del Señor en el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta mujer considerada pecadora expresó su amor hacia el Señor, expresó su humillación, su sumisión, estando a sus pies, humillada, reconociendo para sí ningún valor. Solo la misericordia de Dios podía levantar a esta mujer. Solo la misericordia y el gran amor de Dios, podía limpiar la vida de esta mujer. Podía borrar el pecado que se hallaba en la vida de esta mujer. En el versículo 48, ella obtiene respuesta a su humillación, a su sumisión. Ella alcanza el perdón. Dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Qué lindo, hermanos. Qué lindo es cuando uno alcanza el perdón de Dios. Cuando la misericordia del Señor nos
alcanza, hermano. Es algo extraordinario. Experimentar el perdón de Dios, hermano, es algo muy especial. La verdad que yo me gozo de leer esta historia, porque nosotros también éramos los deudores, los deudores que teníamos a nuestra cuenta un haber de 500 denarios, en otros casos 50 denarios. Nosotros también fuimos esta mujer llamada pecadora. Se la puede señalar de muchas cosas. Quizás unos la reconozcan como una prostituta, otros la reconozcan como una mujer adúltera, otros la reconozcan como una hechicera, sin importar el pecado. Piense usted en su pecado. Piense usted en sus malas acciones, en sus iniquidades, en lo que hace que a Dios le desagrada. Piense usted de qué forma usted está deshonrando a Dios. Nosotros también estuvimos en esa condición, espiritualmente lejos de Dios. La Biblia, este pasaje lo termina de la siguiente manera. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mientras nosotros pecábamos deliberadamente, mientras nosotros practicábamos constantemente el pecado, nosotros no estábamos en paz con Dios. El pecado es una barrera que nos separa de Dios. Esa barrera fue derribada gracias al Señor Jesucristo, gracias a su gran amor. Hoy nosotros podemos estar en paz con el Señor. Hermano, esta mujer sin duda alguna experimentó el perdón de Dios. Miren, hemos visto por la palabra del Señor muchos casos de personas que experimentaron sanidades, pero no necesariamente fueron salvos. Y ahí el otro caso contrario, de personas que experimentaron sanidades y también fueron salvos. En el caso de esta mujer, fue sana espiritualmente y alcanzó la salvación a través de Jesús. Esta mujer alcanzó estar en paz con el Señor. Miren, voy a citarles un último ejemplo para ir cerrando esta enseñanza. La Biblia nos cita en el libro de Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Vamos a leer el versículo 35 al 43. Lucas capítulo 18, versículos del 35 al 43. Dice este pasaje bíblico como subtítulo, como prefacio, un ciego de Jericó recibió la vista. Dice la palabra del Señor, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendía para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces deteniéndose mandó a traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio. Y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Gloria a su nombre. Hermanos, este hombre ciego de la ciudad de Jericó no podía ver, pero sí podía escuchar. Y escuchó el bullicio de la multitud que seguía a Jesús, el Nazareno. Una caminata pasaba muy cerca de este ciego. Y cuando preguntó qué pasaba, ¿verdad? Le dijeron, va a pasar Jesús el Nazareno. Y este hombre no le quedó otra más que gritar y gritar. Hermanos,
Este hombre le creyó al Señor. Era su oportunidad. Y no solo que fue sano, lo primordial aquí es que él fue salvo. La Biblia dice en el versículo 42, Jesús le dijo, así, ¿verdad? Tu fe te ha salvado. Primero fue salvo y luego fue sano, porque dice en el versículo 43, y luego vio, él fue salvo y luego fue sano. Hermanos, qué lindo es Dios. Yo lo glorifico también, así como el pueblo en aquel entonces glorificaba a Dios, porque vio el pueblo, presenció el pueblo, la obra del Señor, las sanidades del Señor. Hoy damos alabanzas a Dios porque Dios sigue sanando a los enfermos, pero no solo por las sanidades, sino que damos gracias al Señor porque Él está salvando a los pecadores, Él está salvando a los perdidos. Glorificamos al Señor porque Él se está manifestando. Él nunca ha dejado de ser. Jesús es el mismo de ayer, el de hoy y por siempre seguirá siendo el mismo. La obra del Señor no se ha detenido, sino que Él sigue obrando, Él sigue trabajando. Bendito sea nuestro Señor, hermanos, que ha dado salvación a los perdidos. Nosotros éramos también parte de los perdidos. Nosotros hemos experimentado el amor de Dios, su misericordia, su perdón. Bendito sea nuestro Señor y lo glorificamos por todas sus grandezas. Glorificamos al Señor porque Él alcanza a los perdidos. Alcanza a aquellos que no tienen esperanza. Damos gracias al Señor porque Él ha hecho nuevas todas las cosas. Ha hecho de nosotras nuevas criaturas. Ha borrado nuestro pasado. Ha perdonado nuestros pecados. Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea nuestro Señor. Damos gracias al Señor por esta enseñanza, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por su obra perfecta en nosotros. Nadie puede decir yo no necesito de Jesús. Nadie, hermano, puede catalogarte como autosuficiente. Todos necesitamos del Señor. Todos necesitamos experimentar ese amor, esa misericordia. Bendito sea nuestro Señor. Hermanos, hasta aquí me quedo con la enseñanza bíblica. Dios te bendiga, Dios te guarde hasta una próxima ocasión.